Entonces, el día de hoy, pues es la sesión número 2. Vamos a hablar acerca de diseño estadístico de experimentos y vamos a hablar sobre el inicio de las pruebas, pruebas comparativas, ¿vale? Entonces, esto a petición de alguno de ustedes que me solicitó que habláramos un poco más sobre algunos términos que se mencionaron en la ocasión anterior, que seguramente no fueron explicados, pensando pues que ya los tenían en mente. Entonces vamos a aprovechar para tomar esos conceptos, hacer los cálculos de tamaño de muestra o de número de réplicas de un experimento y vamos a terminar con la parte de los análisis comparativos, ¿vale? Entonces voy a empezar con esta imagen y esta imagen representa un dicho muy famoso sobre la estadística, que la estadística no sabe diferenciar entre un elefante y un coche, ¿ok? Es decir, las cosas que a la vista son completamente diferentes no necesitan un análisis estadístico, ¿ok? Realmente cuando un efecto es prominente o muy evidente, pues no necesita un análisis estadístico para demostrar que hay diferencias, ¿ok? Sin embargo, es un dicho interesante ese de que no sabe distinguir entre un coche y un elefante, ¿ok? En lo que vamos a ver ahorita, pues no sabría distinguir dónde empieza el elefante y dónde termina el coche, ¿vale? Antes de comenzar, pues vamos a tomar algunos conceptos. Por supuesto que este no es un curso teórico, es un curso más práctico, pero es importante que recordemos algunos términos para poder avanzar y familiarizarnos con las pruebas, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta que cuando hacemos una prueba estadística, generalmente hacemos lo que se llama un contraste de hipótesis, ¿vale? Y este contraste de hipótesis no es más que, en primer lugar, asumir igualdad o no diferencia, es decir, plantear que dos medias de una variable entre dos o más grupos son iguales y con la prueba, pues lo que tratamos es de mostrar que no son iguales, ¿ok? Porque si supiéramos que son iguales, realmente pues ya no haríamos ningún experimento. Si supiéramos que el control y un tratamiento nos da lo mismo, no haríamos ningún experimento. Entonces, el propósito de los experimentos y de los análisis estadísticos es demostrar que entre dos o más grupos no existe la igualdad, ¿ok? Hay una diferencia como tal. Entonces, para eso hacemos el contraste de las hipótesis. La primera hipótesis, que muchos llaman H0 o hipótesis nula, es la hipótesis de igualdad o de no diferencia. Son iguales las medias, son iguales las proporciones. Y la hipótesis alternativa, que es la que planteamos con nuestros experimentos, es aquella en la que decimos, bueno, hay diferencias, ¿vale? Y utilizamos los test estadísticos para diferenciar entre si hay o no hay diferencia entre los grupos. En este gráfico, pues ustedes van a ver dos curvas o dos montañas, ¿ok? La primera que inicia en morado, la que llamamos H1, es una frecuencia, realmente es una frecuencia, o indica la frecuencia con la que puede ocurrir que la hipótesis alternativa sea correcta, es decir, que sí haya diferencias. Y tenemos otra probabilidad, otra distribución de probabilidad en verde, donde vemos la hipótesis nula, es decir, que hay igualdad. Y nosotros con los análisis estadísticos vamos a partir estos dos gráficos con la línea vertical que ustedes ven que cruza desde arriba hasta abajo. Y utilizando esta línea es como vamos a diferenciar cuándo es que sí hay diferencias y cuándo es que no hay diferencias, ¿vale? Si ustedes se fijan en este gráfico, donde parte nuestra línea, pues va a partir la gráfica de la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera, ¿ok? Nosotros hacia la derecha vamos a asumir o vamos a concluir que realmente los grupos son diferentes, las medias son diferentes. Hacia la izquierda, los grupos serán iguales, ¿ok? De manera que, sabiendo que esta gráfica morada representa al total de probabilidades que existen de que los grupos realmente sean diferentes, si nosotros partimos con esta línea, de la línea hacia la derecha estaremos cubriendo un área en la cual habrá una conclusión de que son diferentes y realmente lo serán, ¿ok? Son diferentes por el lado del que están de la línea y realmente lo serán porque pertenecen a este gráfico, pero también va a haber una sección a la izquierda de este gráfico donde estaremos poniendo la hipótesis como de igualdad cuando realmente pertenece a los datos que son diferentes, ¿ok?
aquí hay una probabilidad como tal, se divide en esta sección amarilla, una probabilidad de equivocarnos, ¿ok? De decir que que dos medias son iguales cuando realmente no lo son, ¿vale? Y al mismo tiempo corta la otra gráfica de la hipótesis nula, en la cual una sección pequeñita es una proporción de concluir que las medidas son iguales, per sí son iguales, y concluir que son distintas, ¿ok? Y viceversa, que las que realmente son iguales sean iguales. Aquí parece como un juego de palabras, ¿ok? Todo esto nada más es para explicar qué significa el valor de alfa, que todos hemos escuchado, dicho, repetido, ¿ok? Alfa representa la proporción de todas las posibilidades que tengo de aceptar que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que las medidas son iguales, cuando son verdaderas, ¿ok? Y en este mismo gráfico se define el poder estadístico. El poder estadístico que correspondería a toda esta área morada, ¿ok? En esta área morada donde, acuérdense, está la probabilidad de que realmente sean diferentes y que sí lo sean, ¿vale? Para resumir, el nivel de significancia alfa es la probabilidad que yo como investigador acepto de considerar que dos medias son distintas cuando no lo son, ¿ok? Normalmente decimos, pues es mi nivel de aceptación de equivocarme, ¿ok? Por eso escuchamos un nivel alfa del 95%, perdón, un alfa de 5%, cuando tenemos hasta un 5% de probabilidades de decir que pues sean distintos cuando no lo sean, y tenemos alfas más exigentes como el 1%, donde la probabilidad de equivocarnos es apenas del 1%, ¿ok? Y el poder estadístico que se mencionó la ocasión anterior va a ser la probabilidad de considerar que las medias de dos grupos o más son distintas cuando realmente lo son, ¿ok? Entonces, el poder estadístico y el nivel de significancia son dos parámetros muy importantes para el resto del ejercicio de la estadística y siempre debemos tenerlos en mente, ¿ok? Como les decía, pues un alfa de 0,05 nos permitimos hasta 5% de falsas diferencias, ¿ok? Falsas diferencias entre los dos o más grupos que estemos comparando. Y el poder estadístico, que normalmente lo ubicamos en el 80%, pues nos habla de que el 80% de los valores o de las probabilidades de que dos medias o más sean diferentes, pues realmente lo serán, ¿ok? Entonces parece juego de palabras, pero tengan muy en mente estos dos conceptos de nivel de significancia y poder estadístico. ¿Cuál es la utilidad de este alfa y este poder estadístico? Nosotros solemos escuchar este alfa y este poder estadístico al final, ya cuando hacemos los análisis estadísticos y dicen, pues hicimos una t-student con un alfa de 0.05 o un chi cuadrado con un alfa de 0.05, pero antes no nos lo imaginamos, ¿ok? Y la verdad es que es muy importante. La vez anterior yo les hablaba sobre la utilidad de la estadística para el diseño de los experimentos. Y cuando trabajamos con unidades biológicas, el criterio estadístico es muy importante, ya sea animales o personas. Es muy importante justificar estadísticamente el uso de cierta cantidad de individuos. Y en el caso de los ensayos in vitro, es muy importante justificar el número de réplicas que se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, para no hacerla tan larga, pues ya hay fórmulas, ¿ok? Hay fórmulas para determinar el tamaño de la muestra. En este caso les estoy presentando digamos, una fórmula muy genérica. Hay varias, pues que tienen varias especificaciones, pero esta es la fórmula más genérica y quizá pues las más útiles. Como los modelos más sencillos siempre son los más útiles, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes que en el caso de determinar un tamaño de la muestra, debemos tener información previa, ¿ok? Antecedentes. Y esto, pues en nuestro caso, siempre va a haber posibilidad de tenerlos, ¿vale? ¿De qué va a depender el tamaño de la muestra? De la desviación estándar de la variable que quiero determinar. Mientras más grande sea la desviación estándar de esa variable, para poder ver diferencias entre dos o más grupos, tendré que incluir más unidades o más individuos, ¿ok? Va a depender de zeta alfa medios, que en realidad es el valor proporcional del área bajo la curva normal
que corresponde al nivel de significancia, ¿ok? Ese es un valor que encontramos en tablas. Y el zeta beta, ¿ok? Que es el área bajo la curva que se forma a un poder estadístico determinado. Y estos dos valores, el zeta alfa medios y el zeta beta, los podemos tener default, ¿verdad? El zeta alfa medios generalmente es 1.96 cuando nuestro nivel de significancia va a ser de 0,05 y Z1 beta va a ser 0,84 por el poder estadístico a 80%, ¿ok? Y fíjense ustedes que el tamaño de la muestra o el número de animales o personas que necesito incluir en el estudio es inversamente proporcional a la diferencia mínima que debo observar entre mis grupos, ¿ok? Es decir, que mientras más pequeña sea la diferencia entre los dos grupos, voy a necesitar más individuos o más personas para poder ver el efecto, ¿ok? Entonces, esta fórmula es muy sencilla y de fácil aplicación, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, aquí les pongo un ejemplo muy genérico y muy aplicable para todos, ¿ok? En el cual, pues, deseamos realizar un experimento de inmunización, en el cual varios animales van a ser vacunados. Después de vacunar a los ratones, van a medirse el título de los anticuerpos que se producen contra algún antígeno, ¿ok? Y se desea saber si el título el título de anticuerpos que se genera en estos ratones vacunados es mayor o es menor al que se produce en un grupo de animales vacunados con una cepa comercial, ¿ok? Un comparador, ¿vale? Y la pregunta que todos nos hacemos cuando llegamos al laboratorio, ¿cuántos animales deben incluirse en cada grupo para aprovechar este experimento? ¿Ok? Algunos dirán 3, otros dirán 5, pero ustedes que ya llevaron este curso dirán, hagamos pues la fórmula, ¿ok? Entonces, para concretar, tenemos dos grupos de ratones, unos vacunados con una vacuna nueva, otros con una vacuna comercial. Se medirá el título de anticuerpos y se desea comparar entre ambos, ¿vale? Entonces, comencemos a llenar nuestra fórmula, ¿ok? Entonces, les decía yo que la fórmula comprende el uso de la desviación estándar, ¿ok? ¿Qué desviación estándar debemos utilizar? Pues la desviación estándar que tengamos de referencia de algún otro estudio o un estudio nuestro que sea piloto en el cual sepamos qué tanto va a variar la respuesta en producción de anticuerpos, ¿vale? Este es un ejemplo obtenido de un paper cualquiera, donde justamente hay medición de anticuerpos en diferentes tiempos, ¿ok? Y fíjense ustedes que, como todos los gráficos de todos los artículos, van a tener sus medidas de dispersión. De manera que nosotros podemos casi que a ojo estimar cuál es la variación de los datos, ¿vale? Aquí tomé pues el dato de los 60 días, puede ser realmente cualquiera. Y fíjense ustedes cómo el valor de las dos desviaciones, es decir, de la punta del valor máximo de la desviación al valor mínimo, es 0.2 unidades de densidad óptica, que es la escala que está de este lado, ¿ok? De manera que la desviación estándar, que es la mitad, o sea, del punto de la media hacia alguno de los extremos, va a ser 0.10, ¿vale? Y les digo, esto lo podemos obtener pues de algún ensayo similar que tenga condiciones similares a las que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? En este caso, pues se toma el título de anticuerpo seguramente en el mismo tipo de animal, a los mismos tiempos de inmunización, a los mismos tiempos de medición de nuestro experimento, de manera que tengamos condiciones muy similares. Qué mejor que hay experiencia previa en el laboratorio o en el equipo de trabajo, que de manera que podemos pedirle a un compañero que nos muestre sus resultados para determinar cuál es la variación o cuál es la desviación estándar normal de un experimento similar al nuestro. Entonces, esa información siempre va a estar a la mano de nosotros. Un punto muy importante es que debemos asegurarnos que al leer estos gráficos, el valor reportado en el gráfico sea necesariamente media y desviación estándar. Hay muchos investigadores que en lugar de colocar el valor de la desviación estándar, colocan el error estándar de la media. Y eso no es porque el error estándar de la media sea un valor de desviación más práctico, sino porque es un valor que se ve más pequeño, siempre es más pequeño que la desviación estándar. Entonces les ayuda un poco a disfrazar cuando tienen demasiada variación, ponen el error estándar de la media y por eso se ven pequeñas las barras de desviación. Entonces,
Para obtener una desviación estándar, asegurarnos completamente de que en los gráficos que estamos consultando, en los datos que tenemos de referencia, tengamos el valor de la desviación estándar, ¿vale? Entonces, pues en este momento ya tenemos el primer elemento, la desviación estándar del título de anticuerpos, que es la variable que vamos a medir, ¿vale? Les decía yo, el valor de zeta alfa y zeta beta son áreas proporcionales al nivel de significancia y al valor del poder estadístico, y para esto ya hay tablas, ¿ok? Fíjense ustedes cómo, dependiendo del valor de alfa y de beta, podemos nosotros pues seleccionar justo el valor de zeta alfa y el de zeta beta, ¿vale? De manera que nosotros podemos trabajar con niveles de significancia de 95, de 90, hasta de 80%, ¿ok? Hay tablas mucho más exhaustivas donde se desglosan mucho más los niveles de significancia. En el caso del poder estadístico, igual al 95, al 90 o al 80%. Como les decía yo, trabajamos casi siempre con el valor de alfa de 0,05. Por lo tanto, seleccionamos el valor correspondiente de zeta alfa, ¿ok? Ahora, muy importante, fíjense ustedes que en esta tabla viene zeta alfa, pero viene zeta alfa de un lado, ¿ok? Se llama lateralizado, o de dos colas, ¿ok? De una cola o de dos colas. ¿Qué significa utilizar de una cola o de dos colas el valor de zeta alfa? Es el chance que tenemos de que se superpongan o no las medias de los diferentes grupos. Generalmente el valor más exigente es el de zeta alfa de dos colas, por eso utilizamos el de 1.96, ¿ok? Y zeta beta, en este caso, es el valor del 80%, que beta corresponde justo al complemento, 20%. Como les decía, utilizamos el valor de zeta beta de 0.84. Entonces, estos dos valores ya los tenemos. Y después viene determinar esa mínima diferencia que queremos observar en el tratamiento. Y esta mínima diferencia debe referirse a la diferencia reportada entre el control. Todo el mundo usa controles y los controles siempre están reportados en todos los papers. Entonces, ¿cuál es la mínima diferencia entre el control y el valor experimental que queremos determinar? También lo podemos hacer a través de los datos que ya tenemos. Y bueno, en este caso, fíjense ustedes cómo la diferencia entre la línea control de animales no vacunados con animales vacunados, la mínima diferencia es la del primer punto, es una diferencia de 0. Unidades de densidad óptica, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no conocemos, no conocemos cuál es la mínima diferencia a detectar entre el grupo control y un grupo vacunado? Podemos utilizar el límite inferior de detección de la prueba que estemos utilizando. En este caso, por ejemplo, son títulos de anticuerpos. Seguramente se podrán medir por ELISA y los ELISA siempre traen un rango de límites de detección, el superior y el inferior. Entonces, podemos utilizar los límites de detección de la prueba que estemos utilizando como la mínima diferencia a observar en los grupos, ¿ok? Eso lo único que va a hacer es que nos va a aumentar el tamaño de la muestra, ¿vale? Entonces ya tenemos para nuestro tamaño de la muestra la desviación estándar, valores de zeta alfa medio, zeta beta, el valor de la diferencia, y lo único que tenemos que hacer es meterlos a la licuadora, o bueno, a la calculadora. Y en este caso, fíjense ustedes cómo para hacer después de hacer este cálculo, obtendremos una N de 16 ratones, ¿ok? Ahora no son 16 ratones totales, son 16 ratones por grupo, ¿ok? Para hacer este experimento necesito incluir 16 animales para tener un nivel de significancia de 95% y un poder estadístico del 80%. Pasa que a veces en nuestros experimentos perdemos animales porque se mueren, porque se pelean, porque el tiempo de vida es muy largo y se llegan a morir en algún punto. En ese caso, al valor del N calculado le debemos agregar un 20% de pérdidas, ¿ok? O si sabemos que se pierde menos, pues agregamos ese porcentaje de pérdidas que podemos tener de animales, ¿ok? Sobre todo cuando trabajamos con animales. Y en este caso, si hubiera pérdidas durante el experimento, yo creo que no es el caso, pasaríamos de 16 animales a 19 animales por grupo, ¿vale? Entonces, con estos datos, pues podemos ahora sí que trabajar, ¿vale?
En este caso hicimos un ejemplo para determinar título de anticuerpos. Sin embargo, pues como sabemos, casi siempre aprovechamos a los animales lo más que podemos y además del título de anticuerpos, quizá medimos nivel de antígenos, no sé, cualquier N cantidad de pruebas que se pueden hacer, unidades formadoras, expresión de genes, un montón de variables, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos muchas variables sobre los mismos individuos para calcular el tamaño de la muestra? Debemos calcular el tamaño de muestra para cada una de las variables, ¿ok? Vamos a calcular un tamaño de muestra para el título de anticuerpos, otro para, ejemplo, unidades formadoras de colonias, otro, por ejemplo, para porcentaje de área neumónica, y los tabulamos y seleccionamos el valor más grande que nos dé, ¿ok? Ese valor más grande nos va a asegurar que tenemos suficientes animales para trabajar la variable que requiere como más animales, ¿ok? Ahora, esta fórmula solamente se aplica para variables que son de escala, ¿ok? Es decir, unidades formadoras, títulos de anticuerpos, cualquier parámetro que podamos medir y asignarle un valor que no sea discreto, sino que sea continuo, es para el que podemos utilizar, que es el caso de muchos de los experimentos que ustedes están corriendo y que van ustedes a hacer, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Mm, parece que no. Ok. Yo, Cris, ¿qué pasa si no Ya. tenemos ese Ah, número de, o sea, pues obviamente ya todo pasó y no tenemos ajá. cómo lo salvamos? Ok. Vamos a ese punto. Ok. Justo. Pero del cálculo nadie tiene dudas. Es una fórmula sencilla. Ok. Es una fórmula que podemos aplicar y hacerla hasta en el teléfono. ¿Vale? Entonces, la pregunta muy, muy buena que haces. ¿Qué pasa cuando o me dan pocos animales, o sea, no completo la muestra de los 19 animales que necesito en este ejemplo hipotético, o ya hice la prueba y nada más la hice con 15 animales en lugar de 19? Bueno, en ese caso, lo que podemos hacer es trabajar con la misma fórmula del tamaño de cálculo de muestra, pero podemos ir jugando con los valores perdón, de la del Z alfa medios y del Z beta, ¿ok? Es decir, vamos a tener que reducir el valor del alfa que vamos a utilizar para comparar los grupos. No vamos a poder hacer comparaciones quizá al 95%, pero ¿qué tal que te bajas al 90%? Eso te va a dar menos animales y es un nivel de significancia aceptable, ¿ok? O el poder estadístico lo bajas del 80 al 70% hasta que ajustes ahora sí que al número de animales que tienes, ¿ok? Y eso es útil no nada más como para justificar el tamaño de la muestra, sino para que después las pruebas que se vayan a hacer se hagan con bases en ese nivel de significancia y en esa prueba estadística. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recalcular el tamaño de la muestra, ir variando los valores del alfa y del beta para ver nuestro experimento a qué potencia y a qué nivel de significancia se ajusta, ¿ok? ¿Dónde es donde queda nuestra n? ¿Ok? Y no está mal tener un nivel de significancia más bajo o un poder estadístico más bajo, simplemente es lo que la muestra cumple para hacer los análisis estadísticos. Entonces, espero haber respondido. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí, y eso me ha pasado muchísimo, muchísimo, sobre todo con estudiantes que trabajan con pacientes. Antes de la pandemia estaban captando pacientes, lograron 50 pacientes y luego cuando hacemos el cálculo de la N necesaria, pues necesitaban 90. Entonces ya no pueden captar pacientes ahorita y ya se quieren titular, pues entonces vámonos a ver, a bajarle el nivel de significancia, a bajarle el poder estadístico y hacer las pruebas con esos niveles, ¿vale? Entonces, eso es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que nos permite hacer este cálculo del tamaño de la muestra? Usar un número adecuado de animales de experimentación. No más, no menos, ¿vale? La n no será tan bajita, pues que no nos permita distinguir efectos. Acuérdense que si un efecto es muy pequeño, voy a necesitar mucha cantidad de individuos. Y si tengo pocos, pues nunca voy a ver el efecto, ¿ok? Entonces, a veces no es tanto que no tengamos, que no veamos las diferencias, sino que tenemos muy pocos animales o muy pocos elementos para juzgarlo, ¿ok?
permite justificar cuando nos piden nuestro protocolo en el Comité Animal de Bioética, no, el Comité de Investigación Animal. Y bueno, todas las revistas siempre van a solicitar el cálculo del tamaño de la muestra o que al menos se justifique, ¿ok? Siempre van a preguntar, sobre todo en aquellos ensayos que impliquen pacientes, ¿ok? Humanos siempre van a solicitar cómo se calcula el tamaño de la muestra, ¿vale? ¿Qué más? ¿Ok? ¿Qué más cuando tenemos pocos animales o poca disponibilidad? Les decía yo, emplear los que tenemos disponibles, ajustar la significancia y el poder estadístico. Y la otra que les sugiero también es utilizar al menos 5 individuos por grupo. ¿Por qué? Porque 5 es el número mínimo de individuos que necesitamos para hacer pruebas de normalidad. ¿Ok? Entonces, con 5 por grupo que haya es suficiente. ¿Ok? Es suficiente para hacer las corridas estadísticas que vienen después. Ahora, muchos de ustedes van a decir, bueno, yo no voy a trabajar tanto con animales, quizá mi protocolo va a ser in vitro, yo voy a hacer algo en una línea celular, una cosa así. ¿Esto cómo me aplica? Bueno, pues también debemos nosotros de racionalmente seleccionar el número de réplicas, ¿ok? Estamos hablando de los ensayos in vitro, de cualquier tipo de ensayo in vitro. ¿Cuántas veces tenemos que repetir un experimento o una condición experimental para observar diferencias, el efecto que estamos buscando, ¿ok? Entonces, también hay una fórmula para determinar el tamaño, el número de réplicas que debemos de hacer de un experimento para obtener ahora sí que niveles estadísticos aceptables, ¿ok? Y si se fijan, es una fórmula que se parece completamente a la fórmula anterior, prácticamente cambian dos términos nada más. Tenemos el número de réplicas, ¿ok? Fíjense, dice mayor o igual, ¿ok? Es decir, esta fórmula indica el número mínimo de réplicas que necesitamos. 2 veces la desviación estándar esperada entre las réplicas de un mismo grupo, ¿ok? Es lo mismo. Vamos a revisar los ensayos experimentales, a ver cuál es la desviación de la medición de citocinas, cuál es la desviación de las unidades formadoras in vitro, cuál es la desviación de la cantidad de una proteína en cultivo, por ejemplo, ¿ok? Es inversamente proporcional a la diferencia entre un control y una condición experimental, o, como les decía, el límite de detección de la prueba que estamos utilizando puede ser el otro valor. Y vienen también aquí lo que ellos llaman T1 y T2, que realmente son equivalentes al Z alfa medios y al Z beta que vimos en las tablas anteriores. Entonces, para saber cuántas réplicas necesito de un experimento, pues debo aplicar esta fórmula, ¿vale? Entonces, el ejemplo, deseamos determinar si la infección de una línea celular de macrófagos con una nueva vacuna induce la producción de varias citocinas de manera distinta que una cepa comercial. ¿Ok? Es importante porque es respuesta de producción de citocinas. Entonces, para esto, los macrófagos serán infectados con una nueva vacuna o con la vacuna comercial y después de un tiempo de infección se va a medir la cantidad de citocinas que se liberan en el sobrenadante a diferentes tiempos después de la infección. ¿Cuántas veces tengo que repetir cada infección para obtener pues datos confiables? ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros diríamos, no, pues vamos a lanzarnos al triplicado, ¿ok? Aunque luego andamos ahí eliminando uno de los dos o 4 veces y así, ¿no? Entonces, lo ideal es aplicar nuestra fórmula, ¿ok? Entonces, bueno, aquí me voy a ahorrar todo lo de la búsqueda de datos. Ya les dije que la búsqueda de la desviación, la búsqueda de la diferencia mínima entre el control y la condición experimental la podemos encontrar en papers, en tesis, en datos de nuestros compañeros, en nuestros propios experimentos piloto. Entonces, de ahí podemos tomar los datos, ¿vale? Y aquí les estoy mostrando el caso que les decía cuando vamos a medir más de una. Decía el problema, pues que se van a medir varias citocinas, ¿ok? Entonces, en este trabajo que publicamos hace un tiempo, justamente hicimos eso, ¿ok? Justamente medimos varias citocinas a diferentes tiempos y lo que queríamos era justo, pues, calcular cuántas réplicas necesitábamos. Entonces, lo que hicimos fue justamente identificar en varios estudios a diferentes tiempos cuáles eran las diferencias entre los controles y las condiciones experimentales y las desviaciones estándar, en este caso del método, el método que era ELISA, ¿ok? Que siempre se especifica
en las condiciones de nuestros kits que estamos utilizando. Y fíjense ustedes que para cada una de las condiciones se calculó un número de réplicas, ¿ok? Que variaron de 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces, cuando tenemos estas condiciones, seleccionamos el mayor número que tengamos, que nos asegure que cubrimos el de mayor exigencia, en este caso esta citosina, este tiempo, y que cubrimos también los de menor exigencia, ¿ok? Ahora, no confundan ustedes el término de réplica estadística con el término de réplica biológica, ¿ok? Recuerden que la réplica estadística es aquella que nos va a dar, que nos va a sumar para obtener un nivel de significancia y un poder estadístico correctos, pero la réplica biológica implica que repitamos el experimento en condiciones similares y observar pues que nos dé, vamos a decir, resultados similares, ¿vale? De manera que en este experimento se requieren 4 réplicas estadísticas, ¿ok? Y como la mayoría de las revistas exigen 2 réplicas biológicas, o sea, repetir todo, terminamos haciendo 8 réplicas, ¿ok? De manera que para este ensayo, específicamente para este ensayo donde medimos estas citocinas, necesitamos 8 réplicas. Cuando tengamos otros parámetros, por ejemplo, unidades formadoras de colonias y demás, debemos consultar cuál es la diferencia mínima que podemos observar en ese método y cuál es la desviación que podemos observar entre las muestras que ya se han estudiado con ese método. Y finalmente, siempre debemos reportar eso, ¿ok? Y aquí les pegué el pedacito donde mostramos, ¿no? El ensayo fue repetido 8 veces por cepa con un alfa de 0.05 y el poder estadístico de 80%. Entonces, siempre es importante checar y reportar cómo es que determinamos el número de réplicas estadísticas. Hasta aquí, pues, es la utilidad del poder estadístico, de los niveles de significancia para nosotros saber cuántas réplicas y cuántos animales necesitamos incluir en nuestros estudios. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, que sería lo último de este tema que introduje? A mí sí me gustaría hacer una, doctor Cristian. Adelante. Con respecto a los animales de experimentación que nos sugiere buscar la desviación estándar, me surge la duda con BCG, como usted sabrá, hay mucha variación entre BCG a veces en los animales que se vacunan. Claro. Entonces, ¿usted recomendaría o cuántos artículos recomendaría revisar? O sea, tomar en cuenta las desviaciones estándar de 3 artículos diferentes, 5, no sé. En este caso, yo te recomendaría incluir los resultados de la cepa BCG que se ha utilizado en el mismo laboratorio donde estás. Acuérdate que hay un montón vamos a decir que de pases de la BCG. Está la Pasteur, la danesa. Entonces, si te pones a encontrar artículos que tengan diferentes BCGs, vas a terminar con datos muy, pues, variados, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo lo que recomiendo es de la cepa que se va a utilizar en la experimentación, que no es nueva, que ya está en el laboratorio, que ya han usado varias personas, encontrar esos datos de la cepa del laboratorio, y si no se tiene acceso a esos datos, pues de una cepa la más similar, ¿ok? De la cepa BCG. Al menos que corresponda con el tipo de BCG que va a ser, ¿ok? Si es una BCG Pasteur, si es una BCG del tipo que sea, ¿ok? Entonces, no hay un número recomendado ahora sí que de papers o de datos a obtener. Yo te diría pues que la cantidad que se necesite para reafirmar que la tendencia es similar, ¿ok? Y nada más asegúrate pues que sea la cepa que vas a utilizar. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Entonces, tener en cuenta todos estos datos y a lo mejor tenemos un estudio suficientemente nuevo para no tener datos tan precisos o un antecedente tan cercano, pero siempre habrá una guía por ahí, en algún artículo similar, ¿vale? Entonces, esto sobre este tema, ¿vale?
Ahora sí, pues ya que diseñamos nuestros experimentos estadísticamente, que tenemos todos los datos, que ya no perdimos ningún ratón, no nos hacen falta muestras, está todo lo que necesitamos, pues ahora sí, vámonos al tema de selección de pruebas estadísticas. Y la clase pasada les hablé sobre una tabla en la cual veíamos varias correspondencias entre diferentes tipos de estudio, diferentes tipos de variable, y las primeras que encontrábamos útiles para el laboratorio eran aquellas de comparación de variables de escala, ¿vale? Entonces son con las que vamos a introducir el día de hoy. Vamos a ver la comparación de dos o más grupos, ¿vale? De manera muy sencilla. Entonces, antes de avanzar, una pregunta constante que me hacen es, bueno, ¿cómo voy a saber si es un test si necesito un test paramétrico o un test no paramétrico? ¿Ok? Y la respuesta que les voy a dar es que nadie sabe más que sus datos, ¿ok? Dependiendo de los datos que ustedes tengan, van a elegir un test paramétrico o un test no paramétrico. ¿Cuál es la diferencia entre un test paramétrico y un test no paramétrico? La diferencia es que los test paramétricos asumen, ¿ok? Asumen el comportamiento de la variable. En este caso, los test paramétricos, como dice esta tabla, asume las características de la población. ¿Qué es lo primero que asume? Asume que se comporta como una variable que se distribuye normalmente, es lo primero que asume. También asume que se puede representar correctamente con una medida de tendencia central, como la media, por ejemplo, y en este caso, esas medidas paramétricas o pruebas paramétricas, pues requieren que conozcamos el comportamiento de los datos que estamos trabajando, ¿ok? Y el lado no paramétrico, pues es el que no asume nada. Hablamos en este caso de que la distribución de los datos puede ser, puede no ser normal, puede ser bimodal, puede ser corrida hacia la izquierda, hacia la derecha, y eso no le importa, es como la parte más libre. Y en los test no paramétricos, como representación de los grupos, no utilizamos la media y la desviación estándar, utilizamos los valores de la mediana y el rango, ¿vale? Como medidas de tendencia central y de desviación. Y a veces es también que no sabemos sobre cómo se comporta la variable. Entonces, esa es la diferencia entre los test paramétricos y no paramétricos. En esta tabla de la derecha también resalto algunas de ellas, sobre todo que los no paramétricos son muy útiles para cuando tenemos un número de muestras pequeño, un número de animales pequeño. Generalmente lo vamos a utilizar en test no paramétricos. En cambio, pues los test paramétricos, al asumir el comportamiento de la distribución, van a necesitar muchos más datos, ¿vale? Y bueno, también en el caso de la aleatorización, recuerden ustedes que en el método experimental la aleatorización es una cosa muy importante. Cuando no podemos aleatorizar o no aleatorizamos los experimentos, vamos a utilizar pruebas que no son paramétricas, porque las pruebas paramétricas necesitan que nuestros datos hayan sido obtenidos de manera aleatoria o que las condiciones experimentales hayan sido aplicadas de forma aleatoria, ¿vale? Hay esta comparación sobre ahora sí, el poder de estas pruebas paramétricas y no paramétricas, pues obviamente las paramétricas van a tener un mayor poder, ¿no? Que las no paramétricas, sin embargo, la conclusión de cualquier tipo de prueba va a ser válida, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a seleccionar cada una de ellas? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, les decía yo, el caso número 1, el más famoso de todos, comparación de una variable cuantitativa, que puede ser una variable cuantitativa, unidades formadoras de colonias, títulos de anticuerpos, cantidad de antígenos, no sé, cualquier cosa que podamos asignarle un valor entre 0 e infinito y que pueda tomar cualquier valor, ¿ok? Entonces, una variable cuantitativa entre dos o más grupos. Lo más normal es que tengamos grupos de tratamiento, puede ser un grupo de tratamiento contra un control, en el caso de dos grupos, o pueden ser un grupo control y varios grupos de tratamiento, ¿vale? En este caso, habrá para cada uno de ellos una serie de pruebas específicas. Entonces, en el primer caso, el caso más sencillo es el caso de la comparación de dos grupos. En cualquiera que sean los casos, tendremos que prepararnos para la prueba, ¿ok? No es nada más que llego y que ya hice la ANOVA y ya, ¿no?
tenemos que cumplir varios supuestos. Acuérdense que les dije que las pruebas paramétricas necesitan cumplir varios aspectos. Entonces, vamos a ver si los cumplen y si de alguna manera no los cumplen, nos saltamos al lado no paramétrico y lo hacemos del lado no paramétrico. Entonces, empezamos haciendo las pruebas de normalidad. La normalidad como tal, pues significa que los datos se describen una curva normal, una curva de Gauss, que al centro se acumula y que ahí tiene la medida de la tendencia central y que hacia los lados va disminuyendo. Todos conocemos esa curva de distribución normal y hay que hacer una prueba, ¿ok? Una prueba que nos demuestre que los datos son normales. Para eso hay dos pruebas, la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Cuándo aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Cuando tenemos más de 50 datos en total, ¿ok? 50 datos de unidades formadoras, 50 datos de título de anticuerpos, lo que sea. Aplicamos la prueba de Shapiro-Wilk cuando tenemos menos de 50 datos de todos los grupos. Entonces, va a ser lo primero que tenemos que demostrar, ¿vale? La prueba de Kolmogorov o la prueba de Shapiro-Wilk. La segunda prueba o el segundo requisito que tenemos que llenar es demostrar la homogeneidad de varianzas, lo que la ocasión anterior Raúl nos hablaba que era la homocedasticidad, ¿ok? Para los cuates, homogeneidad de varianzas. Y esto se basa en el hecho de que a la hora de hacer nosotros las comparaciones entre dos grupos, vamos a tener necesariamente que tener una equivalencia entre las varianzas para que eh, las, las desviaciones sean suficientemente parejas para hacer las comparaciones. Entonces, el hecho de que un conjunto de datos tenga homogeneidad de varianzas es un requisito para aplicar pruebas paramétricas. Eso lo hacemos a través de un test que se llama test de Leven. Este test nos va a decir si hay o no hay igualdad de varianzas, ¿vale? Y por último, el tercer requisito que debemos demostrar para aplicar una prueba paramétrica es la independencia de los grupos, ¿ok? Que realmente sean grupos diferentes, que no estén mezclados, que no haya cruces de información entre uno y otro, ¿vale? Entonces, esos son los tres pasos preparativos para cualquiera de estas pruebas: demostrar que los datos son normales, que hay homogeneidad de varianzas y que en nuestro ensayo experimental haya habido independencia de los datos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer rápidamente un ejercicio sobre esto, ¿ok? Para mostrar justamente la homogeneidad de varianzas y demás, ¿vale? Entonces, tengo aquí yo un ejemplo cargado en Prisma, ¿ok? Es un ejemplo sencillo. Bueno, vamos a ver la gráfica para que ustedes puedan ver. Bueno, aquí tengo el ensayo de cualquier persona, ¿ok? Donde tengo dos grupos, tengo un grupo de tratamiento, un grupo de control, está medido el TNF-alfa en picogramos por litro, tengo dos grupos. Entonces, antes de aplicar cualquier prueba estadística, necesito mostrar que los datos se distribuyen normalmente, ¿vale? Entonces, aquí en Prisma lo que vamos a hacer es ir a la sección de analizar, bueno, ubicarnos en la tabla primero, en la tabla donde están los datos, vamos a analizar. Y aquí viene en la sección de análisis de columna, viene los test de normalidad o de log normalidad y vamos a seleccionar todos los datos de los dos grupos, ¿vale? Entonces nos va a preguntar ¿a qué distribución quieres probar? ¿Ok? La distribución normal o la distribución log normal, ¿ok? En este caso, pues la distribución normal. ¿Cuál es el método que quieres aplicar? Entonces yo les dije que los métodos más comunes son el de Kolmogorov, el de Shapiro. En este caso tenemos un total de 20 datos, tenemos 20 datos, por lo cual la prueba estadística correcta es la prueba de Shapiro, es el que debemos de dejar marcado y marcarle el nivel de significancia, pues del 5%, ¿vale? Entonces vamos a darle a OK y automáticamente nos va a arrojar los datos de la prueba de normalidad para los dos grupos, ¿ok? ¿Cuál es el renglón importante? Este renglón número 5, donde nos dice si sí pasó o no pasó el test de normalidad, ¿ok? En este caso, ambos grupos tienen una distribución normal, por lo cual cumplimos con el primer requisito de las pruebas paramétricas, ¿ok? Ahora, segundo requisito que les decía, homogeneidad de varianzas.
Prisma no tiene integrada una herramienta para evaluar homogeneidad de varianzas, ¿ok? De hecho, durante el análisis pregunta si la quieres asumir o no la quieres asumir. En este caso, la mayoría de las veces cuando tenemos normalidad de datos, tendremos también homogeneidad de varianzas por la distribución que tenemos de los dos grupos. De manera que para fines prácticos, cuando tengamos normalidad de datos, podremos asumir homogeneidad de varianzas, ¿vale? Y si no queremos asumir homogeneidad de varianzas, podemos correr el análisis tanto asumiendo como no asumiendo igualdad de varianzas, ¿ok? De manera que si hay diferencias entre los grupos, de cualquier manera, habiendo o no habiendo igualdad de varianzas, nos va a dar el resultado, ¿ok? Y el tercer requisito era la independencia, ¿ok? La independencia, eso a nivel experimental, de cómo hicimos nuestros experimentos, son independientes, no hubo cruces, en tiempo están coordinados o no lo están. A eso se refiere la independencia, que los grupos de datos sean completamente independientes, ¿vale? Entonces, aquí asumiremos que así es, ¿no? De manera que, para este momento, los datos del gráfico que les mostré, bueno, aquí arroja un gráfico, es un gráfico que representa el dato, en los puntos, los datos que tenemos experimentales y en la línea roja los datos que se esperarían si los datos fueran normales. Como ven ustedes, pues está pegadita la línea a los datos, o al revés, los datos están pegados a la línea, de manera que pues los datos son normales, ¿vale? Entonces, les decía yo, iba a ver la gráfica, me parece que es esta. Estos dos grupos van a poderse comparar con una prueba paramétrica, porque los datos son normales, porque asumimos homogeneidad de varianzas y porque hay independencia de los grupos, ¿ok? ¿Qué pasaría si no hay normalidad o si no podemos asumir homogeneidad de varianzas o si no hay independencia? Nos vamos al test no paramétrico, ¿vale? Y para introducir nada más para la siguiente ocasión hacer el test completo, porque esta vez no nos alcanzó, dejarles el diagrama de decisión, ¿ok? ¿Cómo decidimos qué tipo de prueba hacer en este caso? Tenemos dos grupos, ¿ok? Entonces, primer paso, evaluar la normalidad de todos los datos. Si los datos son normales, tendremos que hacer una prueba de t-de-student, ¿ok? Asumiendo o no homogeneidad de varianzas. Y si los datos resultan que no son normales, haremos una prueba que se llama U de Mann-Whitney, ¿ok? La prueba t-de-student es una prueba paramétrica y la prueba U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica, ¿vale? Entonces, yo creo que sí alcanzo a hacerlo, ¿vale? Alcanzo a hacer el test. Como les decía, pues bueno, para dos grupos, o este de Student o es U de Mann-Whitney, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con el ejemplo de Prisma. Entonces, ya dijimos que cumple, este grupo de datos cumple con los requisitos de normalidad. Vamos a asumir homogeneidad de varianzas e independencia. De manera que para analizar, vamos a hacer clic aquí en analizar y la prueba la vamos a encontrar bajo los análisis de columna. Aquí nos marca el valor de T, perdón, la prueba de T de student, seleccionando los dos grupos. Vamos a darle a OK. Y aquí nos va a preguntar, bueno, ¿tu estudio es pareado o no es pareado? ¿Ok? ¿Cuándo utilizamos un estudio pareado? Cuando hacemos repetición de las medidas en los mismos pacientes. Y generalmente esto se utiliza como en los ensayos clínicos, cuando le tomas la glucosa hoy y en un mes a los pacientes. Se dice que son pareados porque son el mismo paciente. En este caso no hay ninguna dependencia, es decir, los valores de cada renglón son independientes, no están pareados de ninguna manera y vamos a seleccionar la prueba T no pareada, ¿vale? Aquí es donde nos pregunta, ¿quieres asumir una distribución gaussiana o no quieres asumir una distribución gaussiana? En este caso, sí lo vamos a hacer porque ya probamos que los datos son normales, ¿vale? Y después nos pregunta si queremos asumir o no que tienen la homogeneidad de varianzas, lo que les decía sobre el test de Leven. En este caso, vamos a asumir que tienen la misma desviación estándar o hay homogeneidad de las varianzas, ¿ok? Como datos normales. Nos pregunta si queremos hacer algunos gráficos de los residuos, yo no lo recomiendo. Y bueno, nos pregunta ahora si la prueba la vamos a hacer de una cola o de dos colas. Les dije hace un momentito que las que recomendamos más pues son las de dos colas, son las más exigentes. Y nos pregunta, bueno, ¿cómo quieres reportar la diferencia
control menos tratamiento o tratamiento menos control. Esto realmente es indistinto. Nada más nos va a reportar el valor de la diferencia de las medias y listo. Como asumo que esto lo hicimos con un nivel de confianza de 95%, vamos a dejarlo al 95% y vamos a decirle que nos grafique el intervalo de confianza, ¿vale? Para verlo gráficamente. Vamos a decirle que OK, ¿vale? Listo, entonces nos muestra los resultados de la prueba TD Student, donde nos dice que comparó el grupo control contra el grupo de tratamiento, nos da un p-valor, dice que es un p-valor menor a 0,0001, es decir, la diferencia es muy profunda, ¿ok? Y nos da como asterisquitos, por si le queremos poner en nuestra gráfica, pues deberíamos poner 4 asterisquitos. ¿Hay diferencia entre los dos grupos? La respuesta es sí, ¿ok? Con una prueba de 2 colas. Aquí está el valor del estadístico de TD Student y los grados de libertad, son 18 grados de libertad. Y bueno, ¿qué tan grande es la diferencia? También nos dice qué tan grande es la diferencia. Bueno, aquí nos muestra la media de la columna A, que en este caso es la columna del tratamiento, y la media de la columna B, que es la del control, y nos muestra la diferencia, ¿ok? La diferencia entre el grupo control y el grupo tratamiento es de 9,606 más o menos 467. El intervalo de confianza de la diferencia es desde 8,623 hasta 10,589, ¿ok? Y está, ahora sí que está, este valor de R cuadrada es un valor de regresión logística, donde nos dice que el 95% de los datos se ajustan al modelo como lo ha calculado, ¿vale? Adicionalmente nos da el estadístico F. Recuerden ustedes que este estadístico F, hablando de la prueba de Student, nos mide las varianzas entre los individuos y al final nos dice pues nada más que analizó 10 datos de cada columna. Resumen para el artículo, pues que la diferencia es menor a 0,01, ¿ok? Ahora, cuando nosotros reportemos nuestros datos, en este caso estamos hablando de esta gráfica, agregaremos pues la línea donde pondremos el p-valor, ¿ok? Y diremos que son diferentes, ¿ok? Una prueba estadística jamás indica el sentido de la diferencia, ¿ok? En este caso, el sentido de la diferencia lo interpretamos visualmente. Vemos que el tratamiento tiene menor producción de TNF-alfa en este ejemplo. Ese es el sentido, ¿ok? El sentido del resultado y la diferencia es significativa, ¿ok? La diferencia entre los datos, entre los grupos es significativa. Entonces, esa sería la conclusión de una prueba de TD Student para 2 grupos, una variable que es cuantitativa, mostramos que había normalidad, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si no tengo datos que son normales? Previamente, yo ya así como en la televisión, que ya tienen los platillos preparados, previamente yo ya demostré que algunos de estos datos no se distribuyen normalmente, ¿ok? Por ejemplo, en este otro ejemplo, donde tengamos concentración de IL-1 en sobrenadante para 2 grupos tratamiento y control, yo ya demostré que estos datos no se comportan normalmente, no tengo homogeneidad de varianzas y no estoy seguro de si fueron independientes, ¿no? En este caso, el comparativo lo haríamos con las mismas instrucciones. Vamos al botón de analizar, le decimos que haga una prueba TD Student o un test no paramétrico entre esos 2 grupos y ahora vamos a seleccionar en esta sección que no asuma una distribución normal. Si se fijan, automáticamente transforma el test en, si queremos hacer un test de U de Mann-Whitney o Mann-Whitney, como lo pone aquí, o un test de Kolmogorov-Smirnov, ¿ok? El que nos sirve para demostrar diferencias es el test de Mann-Whitney, ¿ok? No queremos gráficas de residuos y en este caso hacemos la prueba de 2 colas también, que haga la diferencia entre el control y tratamiento con un nivel de confianza de 95%. Entonces vamos a correr la prueba no paramétrica. La prueba no paramétrica, que fue una prueba de U de Mann-Whitney, donde se comparó control contra tratamiento, vemos el p-valor 0,0002. Dice que el valor de p es exacto, ¿ok? ¿Por qué reporta si es exacto o si es aproximado? Porque en las pruebas paramétricas podemos tener valores de p aproximados, no exactos. En este caso, pues es un valor exacto y nos dice que hay diferencia, los valores son diferentes, ¿no? Con nuestra prueba de Udemy Whitney de 2 colas.
Entonces, cuando nosotros reportemos acá, agregaremos, recuerden ustedes que aquí en Draw van a encontrar la herramienta para dibujar las diferencias estadísticas. Si se fijan, solamente le piqué acá y automáticamente me marcó la diferencia entre los dos grupos. Ya sabe que estos 3 asterisquitos significa que es menor a 0,05. Es decir, hay diferencia entre los grupos, ¿vale? El grupo de tratamiento tiene mayor concentración de IL-1 que el grupo control, ¿ok? Y esa es la conclusión. Si se fijan, es muy sencillo seleccionar un test paramétrico o no paramétrico. Simplemente debemos estudiar previamente nuestros datos para saber cuáles son las pruebas adecuadas para nuestro caso. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo estudiara este conjunto de datos que fue no paramétrico con una prueba paramétrica? Seguramente se me va a alterar el p-valor y quizá, no lo sé, quizá se pierda la significancia estadística, ¿ok? Entonces, podemos incurrir en errores de, como les decía al inicio, de que tengamos falsas diferencias o falsas igualdades también. Entonces, debemos seleccionarla. Entonces, como guía, este es lo que hicimos en este momento. Evaluamos la normalidad, asumimos la homogeneidad de varianzas y utilizamos para aquellos datos que eran normales la prueba T-Student. Para los que no eran normales, utilizamos la prueba Udemann-Whitney, que es la versión no paramétrica. Aquí vamos a terminar. ¿Tienen alguna pregunta sobre este test para comparar dos grupos? Otra vez yo, doctor. Adelante, Raúl. ¿Qué pasaría si tuvieras, por ejemplo, 7 o 8 grupos y hicieras la prueba de Shapiro y resulta que 4 sí cumplen y otros 3 no? Ahí, ¿qué es lo que se podría hacer o por qué optarías? Cuando un grupo, bueno, en este caso tienes más de dos grupos. Ahí no estaríamos hablando ni de TED Student ni de McWindy, sino de ANOVA o de lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Eso, número uno. Número dos, si te dan diferentes los grupos, unos normales y otros no normales, lo correcto es que todas las pruebas las hagas con estadística no paramétrica, como si fueran no normales. Porque a la hora de las comparaciones múltiples, vas a incluir varios grupos que son no normales. Entonces, si te da diferencia entre los grupos de normales y no normales, te quedas con la de no normales. ¿Listo? Ok, gracias. Sí, me estaba adelantando un poco. Gracias. Sí, 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 sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A Yo, ver. Cris, un Sí, favor. adelante. ¿Podrías regresarte a los pasos en Prisma de cuando hiciste para el análisis de normalidad? Claro que sí, sí, claro que sí. Porfa. Mira, nada más déjame borrar Ajá, eh, para volverlo a hacer así como y que no me recuerde nada. Delete, ok. gracias. Delete, fíjate. Estamos aquí en la hoja de los datos. Vamos Ujú. a analizar. Y aquí bajo análisis de columnas, vamos aquí a los test de normalidad y de log normalidad. Seleccionamos los dos grupos que tenemos, le damos a OK. Vamos a decirle aquí que queremos que compare justo con la distribución normal. Como tenemos nada más 20 datos, son menos de 50, en lugar de usar Kolmogorov-Smirnov, vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wilk, ¿vale? Perdón. Vamos a dejar activada la prueba de Shapiro-Wilk. Vamos a decirle que cree una gráfica de los esperados y de los observados a nivel de significancia de 0,05. Y vamos a decir OK, ¿vale? Entonces, justo, ese nos da el resultado del test de Shapiro-Wilk, el test de normalidad, y nos lo interpreta en la línea número 5, ¿ok? Si pasó o no el test de normalidad. En este caso indica que ambos grupos son normales, ¿ok? Esos serían los pasos, Constanza. Sí, muchas gracias. Es que no alcancé a ¿Listo? ver lo último. Gracias. Recuerden de todos modos que esta sesión se graba y al final les mando por el chat la grabación de la sesión para que ustedes puedan verlo. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda para comparación de dos grupos? ¿No? Ok. Yo, Itzel Valencia, sí, adelante. sí.
En el caso que, bueno, nuestros valores que tengamos no pasa el test de normalidad, ¿qué se tendría que hacer? Si no pasan el test de normalidad, de acuerdo a este diagrama, te tienes que ir a la versión no paramétrica del test, ¿ok? Es decir, vas a analizar los datos con Udeman-Whitney en lugar de hacerlo con TED-Student. Nada más, eso pasa. Ah, ok, ya. Gracias. Listo. ¿Listo? ¿Quién más? Ok, bueno. Entonces, este es el caso más sencillo. Comparar dos grupos, pues cualquiera, yo creo que nadie tiene dos grupos, pero nos da la pauta para saltar al siguiente tema, donde vamos a comparar más de dos grupos, ¿ok? Y donde volveremos a aplicar en la siguiente sesión los criterios de normalidad, de homogeneidad de varianzas y seleccionaremos el test paramétrico o no paramétrico que corresponda.